Ahí me hice mucho que me parezco a mi mamá. De chiquita a mi papá, pero ahora a mi mamá. Yo soy la fotocopia de mi papá, no me puede negar. A ni uno ni otro, no me parezco ni uno ni otro. Híjole, la verdad es yo no sé, pero dicen que a mi mamá. Físicamente me parezco a mi mamá. En mi personalidad a ninguno de los dos. No los conozco. Creo que más a mi mamá, aunque me cueste reconocerlo. Físicamente me dicen que a mi papá. A los dos. Me enojo muy rápido como mi papá y también tengo mucha paciencia como mi mamá, ambas. Bueno, normalmente me dicen que más a mi padre. Físicamente, a mi papá. A mi mamá. Yo creo que una combinación de ambos. Muchos describen el camino para llegar a una fe en Jesús de diferentes formas. Una vez, Jesús habló con un líder religioso, un hombre llamado Nicodemo, y le dijo esto: «De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». «¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?», preguntó Nicodemo. «Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios», respondió Jesús. «Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu». No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Decir nacer de nuevo se ha convertido en un cliché y no siempre tiene connotaciones positivas. Pero en realidad, Jesús fue la primera persona que usó esa expresión. Y lo que Jesús está diciendo es que al igual que cuando un hombre y una mujer se unen en un acto de amor que produce un nacimiento físico, es igual cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de un hombre o una mujer se unen, sucede un nuevo nacimiento espiritual y comienza una nueva vida espiritual. Jesús dice que la experiencia del Espíritu es como nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento. En el sentido de que todo logra cobrar vida. El Espíritu Santo no cambia nada y en realidad lo cambia todo. Él no agrega nada más a lo que Jesús ya ha dicho y ha establecido, pero hace que todo lo que Jesús ha dicho y hecho se haga vivo hoy día. Pero esto es lo que el Espíritu Santo debe de ser. Es el que lleva a término, el que realiza. Es quien recrea la obra de Jesús. El Espíritu Santo es una relación, una persona. Una persona es un amor personal entre Dios, el Padre y el Hijo. Y si el amor humano puede cambiar la vida de dos personas, imagínate lo que hace el Espíritu Santo, que es el amor, en persona, cuando viene sobre una persona y cuando Él es aceptado, recibido. No puede haber una experiencia más gratificante que la experiencia del Espíritu Santo. Tuve varias adicciones en mi vida. Muchas clases de adicciones. Fumar, ingerir alcohol. Fumaba muchas cosas fuertes con tabaco y otras cosas, marihuana. Aunque hacía todas esas cosas, descubrí que algo faltaba en mi vida. Un día vino mi tío a traerme un libro porque sabía que amo los libros. Y era un libro nuevo, con una imagen hermosa en la cubierta y una apariencia llamativa. Le dije a mi tío, de acuerdo, lo voy a leer porque me parece llamativo. Empecé a leerlo y descubrí que era la Biblia. Todas las palabras eran sobre Jesucristo, acerca de su vida y sus enseñanzas. No era como otra clase de libro que había leído en el pasado, que eran novelas de detectives. Bueno, esos libros. Esto era muy diferente. No entendía muchas cosas en ese libro, pero yo disfrutaba la lectura y le pregunté a mi tío, oye, dime, ¿de dónde fue que sacaste el libro? Y él me contó que una pareja le había llevado este libro. Una tarde, un domingo por la tarde, me arrodillé por primera vez ante Cristo y oré. Señor, soy un pecador. Soy un pecador, por favor, Señor.
perdóname. Estuve llorando y llorando y el Espíritu de Dios me conmovió tan profundamente que yo estaba llorando de alegría. Yo no sabía que se podía llorar de alegría. No sé a qué hora me dormí esa noche. Pero el asunto es que a la mañana siguiente yo me levanté de mi cama y era un día completamente nuevo para mí. Y mis antiguos hábitos desaparecieron en una noche. Dios puede hacer este milagro porque Él lo hizo en mi vida. En una sola noche se fueron mis adicciones. Nací como una nueva persona. Cuando me convertí al cristianismo, pensé, es aquí, he llegado. Y una persona tuvo que explicarme que en realidad es el principio. Es como cuando un bebé nace, no es el fin. Es un momento fantástico cuando un bebé nace. Pero no decimos, eso es todo, terminamos aquí. Solo es un inicio, el principio de una nueva vida. Cuando llegas a la fe, eres adoptado en la familia de Dios y te vuelves un hijo o una hija de Dios. En Romanos 8, San Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Pablo escribió desde una cultura de ley romana, donde la adopción en una familia romana se consideraba el máximo privilegio. Pablo dice que espiritualmente, a través del Espíritu Santo, tú has sido adoptado en la familia de Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Y no solo un hijo o una hija, también heredero. Y no hay estatus más alto. Como Pablo escribe en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si nos identificamos con Cristo, puede significar que enfrentamos rechazo u oposición. Pero no es nada comparado con la herencia que vamos a recibir. Y no existe seguridad más grande que ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero el Espíritu Santo no solo transforma nuestra identidad, también trae consigo la relación más cercana que puede haber con nuestro Padre Celestial. Romanos 8:15 termina con las palabras, y les permite clamar, Abba, Padre. Tal vez escuches Abba y de inmediato pienses en el grupo pop sueco, pero en realidad es una palabra aramea que es casi imposible de traducir. Es como decir padre o papi o papá, pero no en sentido infantil, sino muy íntimo. Y nunca se usó en el Antiguo Testamento para describir nuestra relación con Dios, pero Jesús lo usó para describir su conexión con el Padre. Y sorprendentemente dijo, tú también puedes llamar a Dios Abba. Puedes tener la misma clase de relación íntima. Crecí en un vecindario predominantemente latino, lleno de pandillas, con mucha violencia, una vida difícil, pero había familias jóvenes y personas que trataban de hacer lo mejor de sus vidas. Yo considero a Dios mi Padre. Creo que si tienes una vida como la que tuve, esta a veces puede ser un obstáculo. Siendo padre de uno y luego de dos, también mi experiencia con mi propio padre. Y en realidad el término tiene tanto bagaje, ¿me entiendes? Pero creo, en muchos sentidos, al menos desde mi historia, que Dios, como padre, realmente me dio algo. No sé si soy egoísta, pero es tangible. Algo para estar orgulloso y para mirar en retrospectiva y decir, pero este es quien soy yo. La paternidad significa familia y la familia es pertenencia. Punto final. Nuestro comportamiento y nuestras acciones no nacen de un lugar donde estamos tratando de ganar nuestra posición y estatus entre nuestra familia. No, tú ya perteneces ahí, no tienes que ganártelo. Es el punto de partida, ¿no? Y no de un lugar donde tienes que luchar por ganar tu estatus con el Padre. Ser hijo de Dios es el máximo privilegio, la relación más cercana y también la experiencia más profunda. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y no olvido ese momento en donde dije,
¿de verdad soy hija de Dios? En ese momento luchaba para encontrar mi identidad. Sentí que Dios revelaba su amor por mí como padre y fue en ese momento que, como su hija, supe quién era realmente. En realidad no fue un momento de iluminación repentina, fue más bien un ya sé quién soy. Fue un momento de pertenencia. Es como el amor que un padre siente por su hijo, solo que es todavía más grande. Es la experiencia más profunda que puedes tener, saber que tú eres amado por tu Padre Celestial. Y es lo que el Espíritu Santo da, la sensación de pertenencia, de que has llegado a casa. Tengo a mi amiga Naomi y es esposa de Steve. Y Steve fue adoptado cuando era niño. Mi mejor amigo se llama Steve. Y además de todo, estoy casada con él. Steve fue adoptado cuando era bebé. Y verdaderamente adora a sus padres adoptivos, y ellos lo adoran también. Él pudo tener un hogar, amor y aceptación durante toda su niñez. Hace algunos años, él escribió a la agencia de adopciones y les pidió que le enviaran una carta a su madre biológica. Le decía, solo quería decirte que hiciste lo correcto. Sé que no querías darme en adopción y probablemente te has preguntado por años en dónde estoy, pero quiero que sepas que he tenido una vida maravillosa. Te doy gracias por lo que hiciste por mí. La verdadera adopción es saber que eres aceptado y amado sin importar nada, que tienes un hogar y que perteneces ahí. Steve encontró eso con su familia. A veces hasta olvida que es adoptado, a pesar de que para el resto de nosotros es muy obvio. No solo el Espíritu Santo nos ayuda a sentirnos en casa. Al pasar más tiempo en la presencia de Dios, el Espíritu nos transforma y nos volvemos más como Jesús. ¿Te has dado cuenta que entre más tiempo pasas con alguien, te vuelves más como esa persona? Adoptas sus gestos y sus hábitos. Pablo escribe, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y al volvernos más como Jesús, el Espíritu desarrolla características en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La evidencia de que el Espíritu trabaja en nuestra vida es un amor creciente por Dios y por otros. Está el gozo. El gozo es muy diferente a la felicidad, porque no todos tenemos garantizada la felicidad. Algunas personas tienen vidas muy difíciles y, bueno, todos enfrentamos dificultades. Pero lo que el Nuevo Testamento nos promete es gozo, que es aún más profundo que la felicidad. Y la paz, que no es una paz superficial, sino que a pesar de los problemas, la ansiedad y la lucha, es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es como si el Espíritu de Dios trajera una semejanza familiar y, como hijos de Dios, compartimos características de Dios. Es el Espíritu que vive en nosotros quien nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Efesios 2:18 dice, por medio de Él que es Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, se pudo eliminar la barrera entre nosotros y Dios. Y ahora a través del Espíritu Santo podemos acercarnos a Él, podemos hablar con Él, podemos entenderlo cuando nos habla a través de la Biblia y nos abre la mente para ayudarnos a entender. Yo creía que tenía que entenderlo todo antes de poder creer, pero de hecho es todo lo opuesto. Uno de los más grandes teólogos y filósofos del siglo XI, Anselmo de Canterbury, dijo algo muy famoso, Credo ut intelligam, que significa, yo creo para así poder entender. Él dijo, no busco en efecto entender para poder creer, sino que creo para así entender. Por lo general, cuando las personas dan ese paso de fe y confían en Jesús, sus ojos se abren para entender la palabra de Dios. Y el Espíritu nos ayuda a desarrollar esta relación. Creo que el vínculo que hay entre nosotros, que es bastante bueno y nos llevamos bien. Pues yo creo que esa comunicación que tenemos
La unión. Somos muy unidos en ese sentido. Yo creo que es el compañerismo, la unión, que trabajamos en equipo. La educación que recibí y el cariño que me dieron. Que somos muy distintos, que en ocasiones somos muy disfuncionales, pero que jamás nos dejamos solos. La fortaleza que tienen. Que a pesar de que haya ciertas diferencias, siempre uno va a estar para el otro. Que es muy unida. Lo mejor de mi familia es ese apoyo que me dan, que siempre puedo contar con ellos, que siempre están para mí. El Espíritu Santo crea unidad en la familia. Efesios 4 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El Espíritu mantiene la unidad en las relaciones, en los matrimonios, en la familia y en las amistades, aunque la unidad no siempre es sencilla. Pero San Pablo nos alienta a esforzarnos, y la unidad en la Iglesia es tan importante, igual que la unidad en la Iglesia global, entre católicos y protestantes, ortodoxos y pentecostales. Y lo que nos une es infinitamente más grande que lo que nos separa. Es tan poderoso cuando vemos que diversas partes de la Iglesia tienen una relación. El Espíritu de Dios vive en todo cristiano, sin importar su pasado, color, raza, cultura o confesión. Todos somos diferentes. Cada uno hace una contribución diferente. Cada uno de nosotros tiene un don diferente que le otorga el Espíritu Santo. En la primera a los Corintios 12, 4 al 11, Pablo escribe: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos, Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Cuando tenía 16, asistía a la iglesia y el celebrante oró para que las personas fueran llenadas del Espíritu Santo y que esto hiciera una diferencia en sus vidas. Y parece extraño ahora, pero una mujer sintió que Dios quería decirme que yo iba a ser una luz en los medios. Entonces esta mujer oró por mí y, en ese momento, sentí al Espíritu Santo de una forma física. Fue sorprendente, me temblaban las manos y sentí una explosión de energía en mi cuerpo. Sentí como calor y frío al mismo tiempo. Era como un calor fresco que salía de mis manos. Era como que sentía el Espíritu de Dios sobre mí. Y esto parecía confirmar lo que esta mujer me había dicho. Yo me sentí emocionada por lo que Dios iba a hacer conmigo. Ahí entendí que Él tenía un plan para mí. Y ahora, mirando a estos 16 años que he trabajado en los medios, puedo ver con claridad que la promesa de Dios se ha cumplido en mi vida. El Espíritu Santo vive en todo cristiano. Cada uno de nosotros tiene dones, y la idea de una comunidad es que todos usemos nuestros dones. Todos deberíamos participar. Es cuando todos usamos nuestros dones que la iglesia cobra vida. El Espíritu de Dios nos da poder, y Jesús dijo: recibirán poder y serán mis testigos. Así es como crece la iglesia, cuando le contamos a las personas lo que hemos vivido. La verdad, yo no quería ir al fin de semana Alfa. Sí, iba a arrepentirme al último minuto. Era algo como, de acuerdo, se iba a hacer un compromiso, iba a haber un cambio, y no estaba segura si estaba lista para esto. Sí, estaba emocionado por ir. El líder decía, ¿vas a ir al fin de semana? Y dije, no creo que pueda. No estaba segura si yo era una persona que podía conectarse con Dios de esa forma. Antes de ir al fin de semana Alfa, solo les dije, ni siquiera sé qué va a pasar, pero no esperen que yo me convierta en cristiana o que llegue a hablar sobre Jesús cuando vuelva. Después fue como día y noche, algo diferente, llegar al fin de semana Alfa y al salir del fin de semana. Estaba feliz, sonreía y sentía esta alegría. La primera persona a la que le dije fue a mi mamá. Tengo que pensar sobre esto. Le dije a todo mundo, creo. Y le dije, mamá,
estoy saliendo del fin de semana alfa, cómprame una Biblia. Creo que fue mi compañero del trabajo. Estábamos sentados y él me dijo, ¿qué tal tu fin de semana? Le dije, fui al fin de semana alfa. Estaba en un centro de tratamiento cuando fui... Cuando volví al centro, le contaba a todas las personas que veía. Y enseguida toda mi familia dijo, wow, ¿qué fue lo que te ocurrió? Y la mañana después de eso fui a la oficina y... Bueno, no olvido lo que uno de mis compañeros me dijo. ¿Qué fue lo que te pasó este fin de semana? Entonces le conté sobre el curso alfa y lo invité también, pero fue algo grandioso, sí. Muchas personas notaron la diferencia. Quiero compartirlo y quiero ser más abierto al respecto. El Espíritu de Dios estuvo ahí al principio de la Biblia, en Génesis 1, y está aquí al final, en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia de Cristo dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y esa es la invitación. La invitación es para todos. El Espíritu y la novia, que es la iglesia, dicen, ven. Ven a vivir el amor de Dios para ti. Ven a vivir esta íntima relación. Ven a tener esta profunda experiencia del amor de Dios. Ven a tener acceso al Padre. El Espíritu te ayudará a orar y a entender la Biblia. Ven a ser transformado a semejanza de Jesús. Ven a tener esta unión con la iglesia global. Ven y experimenta el don del Espíritu y el poder de Dios, dándote el deseo de hablar a otros sobre Jesús. Dios quiere llenarnos a todos con su Espíritu para recibir ese don gratuito del agua viva. Y esa es la promesa para ti. Algunas personas añoran esto. Algunas no están tan seguras de quererlo. Y si no sientes esa sed, entonces puedes orar para que Dios te dé esa sed. Porque Dios nos acepta como somos. Y cuando tienes esa sed y pides, Dios te dará el regalo gratuito del agua de la vida.